Hola, Dios les bendiga. Continuamos nuestra serie de estudios del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a examinar el capítulo 15, que es el capítulo más corto de este libro y contiene la introducción a las 7 copas de la ira de los juicios finales de Dios que veremos en el capítulo 16, describiendo la ira de Dios, el carácter de Dios y el plan de Dios para todos aquellos que inevitablemente enfrentarán su ira por haber rechazado su gracia y despreciado su misericordia. El apóstol Juan inicia este capítulo presentándonos la visión de una escena en el cielo en la que observa a 7 ángeles con las 7 plagas postreras donde se consuma la ira de Dios. Leemos el versículo 2 que dice: Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie, sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Como vimos en estudios anteriores, donde se nos presenta la visión de los creyentes redimidos durante la tribulación, siendo víctimas de la bestia, el anticristo, a quien se le permitió hacer guerra contra los creyentes y vencerlos solo por un tiempo. Sin embargo, el enemigo no tiene poder para dañar la fe del pueblo de Dios. Los creyentes no sucumbirán jamás ante las presiones del maligno. Nunca adorarán a la bestia. Nunca se postrarán ante ella ni llevarán su marca, sino que prevalecerá la fe, a pesar de experimentar tribulación, angustia, persecución y todo tipo de ataques. Por ese motivo, este versículo nos declara que los creyentes son levantados en victoria y se encuentran gozosos, regocijados, entonando alabanzas con las arpas de Dios que ya han sido mencionadas en los capítulos 5 y 14 de este libro. Continuamos leyendo los versículos 3 y 4 que dice: Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El cántico de triunfo del pueblo redimido de Dios, reconociendo su majestad, omnipotencia, soberanía, justicia y toda la grandeza de Dios, se recoge, como ya lo indica este pasaje, del cántico de Moisés en Éxodo 15, del cántico del Cordero en Apocalipsis 5, y tiene también fragmentos del Salmo 139, 14. Maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Es importante reconocer que cada verso de este cántico, que es solo una parte del estudio de este capítulo, haya eco en varios libros de la Biblia, y que toda entonación gloriosa que contempla la majestad de nuestro Dios, todo este conjunto de expresiones que exaltan el carácter santo, el carácter perfecto de Dios, demanda un total convencimiento que es en sí un excelente ejercicio de fe que emana de todo aquel en cuyo corazón ardiente suenan las arpas de Dios. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. La preocupación por el futuro es una de las grandes marcas de las sociedades y de los individuos. La preocupación por aquello que desconocemos realmente está generando grandes ansiedades en el ser humano al presente. Nos preocupan multitud de cosas. Si hablamos desde una perspectiva ecológica, nos preocupa el medio ambiente, el calentamiento global, el cambio climático, esa acumulación de desastres que están viniendo por causa de algo que hemos descontrolado y desestructurado en la naturaleza. Si hablamos de ambiente social,
Nos preocupa la carencia de paz. Pensamos en los conflictos bélicos internacionales, pensamos en la inseguridad o la violencia que se desata en muchos ambientes. Una violencia en muchos lugares injustificada y que no podemos entender, pero que nos preocupa, la falta de paz. Si hablamos en lo económico, claro que nos preocupa la inflación, nos preocupa la carestía de la vida, la cesta de la compra, el desplome económico, los tipos de interés, las crisis, el desempleo, un montón de circunstancias que nos hacen vivir inseguros. Si hablamos de la ética y la moralidad, pensamos en una sociedad destruida en cuanto a sus valores, donde la violencia desde el hogar está destruyendo familias enteras, las relaciones padres-hijos deterioradas, conductas totalmente depravadas en muchos aspectos. E incluso podemos hablar de el vacío de esta sociedad que hace que el índice de suicidios cada día sea mayor. ¿Qué nos preocupa? ¿Y qué podemos hacer frente a todas estas preocupaciones? Porque al final nos encontramos que la realidad de muchas de nuestras sociedades, la realidad que nos rodea, es de personas que viven insatisfechas, personas que viven vacías y sin expectativas de futuro. Habiendo dejado de lado la espiritualidad y la creencia en un Dios vivo y personal, nos quedamos sin referentes para mirar de cara al futuro. ¿Qué nos preocupa? Y lo que realmente resulta aterrador cuando hablamos del futuro es que hay una serie de cosas y acontecimientos que ya están diseñados, que están aflorando ya en nuestra historia, que están anunciados, y que tendrían que prepararnos y hacernos estar alerta frente a la realidad de un juicio de Dios que se cierne sobre la humanidad. Y sé que es un tema que no nos gusta hablar y que para algunos hará decir clic, no quiero saber más de este tema. Pero los juicios de Dios son reales en la historia. Adán y Eva fueron los primeros que lo experimentaron siendo excluidos del huerto. Noé y su generación por medio del diluvio. Reinos que fueron cautivos en Asiria, en Babilonia, bajo dominios. Podemos pensar en Sodoma y Gomorra, como toda su maldad fue consumida. Sin embargo, a pesar de los juicios, el plan de Dios, aún en medio de los juicios, es liberar y traer libertad a los pecadores de una ira merecida. Todos aquellos que buscan el temor de Dios. Es increíble aquella escena en Sodoma cuando Abraham pacta con Dios y negocia con Dios. Si hubiera tantos justos, mira, incluso por 10, por 5, por un justo. Y al final tiene que sacar a solo aquel justo Lot. Y no porque fuera perfecto, sino porque había un temor de Dios. Son pecadores que merecen la ira de Dios. Somos pecadores que merecemos la ira de Dios, dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecamos. Todos, absolutamente todos. Y merecemos el justo juicio y castigo por nuestras acciones. Sin embargo, Dios es paciente. Y es paciente para confrontarnos, para advertirnos. Y en Apocalipsis 15 encontramos esta última advertencia antes de que los juicios se derramen. Otra señal en el cielo, empieza diciendo. Otra señal grande y admirable, algo que tiene que cautivar la expectativa. Otra señal que nos presenta hacia 7 ángeles que tienen los 7 golpes verdaderos, las 7 plagas, los 7 impactos que Dios va a causar en la historia de la humanidad y que van a traer la consumación de la ira de Dios. Y mientras no se consuma, no llega a su clímax el juicio de Dios, Dios sigue llamando a la puerta por medio del dolor, por medio de la necesidad, por medio de la inseguridad, para decirnos: prepárate para buscarme, búscame y vivirás. Y constantemente sigue llamándonos. Y sigue llamándonos a encontrar el refugio que encuentra en Él. Y Apocalipsis 15 es una nueva imagen de esta realidad. Dios nos llama. Nos llama, fíjate ahí, versículo 2, desde un mar de vidrio mezclado con fuego. El mar de vidrio nos habla de la pureza y la santidad de Dios. Nos recuerda esa gracia soberana de Dios que, a pesar de que veamos debajo toda la impureza, nos ha sacado. Es la gracia de Dios, esa base perfecta, santa, sobre la cual los hombres podemos llegar a presentarnos delante del trono de Dios. No en base a nuestros méritos, porque nuestra realidad era la del pecado. No en base a nuestros esfuerzos, porque nada podemos hacer, sino sobre la base de la gracia de Dios. Pero es un mar de cristal, dice que está mezclado con fuego, porque el fuego llega a simbolizar en la Escritura la gloria de Dios, en Ezequiel,
la presencia protectora de Dios, en 2 de Reyes, capítulo 6, la santidad de Dios, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24, la rectitud de todos los juicios de Dios, Zacarías, capítulo 13, versículo 9, pero sobre todo su ira contra el pecado. Dios es fuego consumidor, Isaías 66, 15 y 16. Dios es ese fuego que consume todo aquello que no tiene que ver con la santidad. Y en este mar de la gracia de Dios también entramos el fuego purificador de Dios, que no permite que el pecado, la inmoralidad y la maldad entren en su presencia. Y en este vidrio y en este mar de cristal, en este mar mezclado con fuego, ¿a quién encontramos? Encontramos a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Los vencedores sobre todo este cautiverio de la humanidad que rechaza a Dios. Aquellos que han logrado salir de un sistema de cosas que rechaza a Dios. Es interesante el término que se usa para vencedores. El término que se usa aquí no es un término que tenga que ver con el vencedor en un combate, sino aquel que sale declarado justo de una batalla legal. Aquel que ha sido justificado. Es un término judicial y tiene que ver con el veredicto que determina el juez de justificar, de declarar justo al acusado. Un veredicto que puede ser aceptado y vivido por el acusado. Y en este sentido, los que están sobre el vidrio son aquellos que han sido declarados justos. Y sabemos que la justificación en la Biblia, los que son declarados justos, no son en base a sus méritos, sino son en base a la fe depositada en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice allí a los Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para poder estar en la presencia de Dios sobre este mar de vidrio. Podemos estar sobre el juicio de Dios amparados y protegidos por la gracia. Es una justicia que se sostiene única y exclusivamente en la gracia de Dios y no en el mérito de los hombres. No por obras, dice el apóstol Pablo a los Efesios, para que nadie se gloríe. Es una comunidad que en este tiempo, habiendo sido rescatados de su condena, habiendo sido declarados justos, es una comunidad de adoradores. Una comunidad de personas que están de pie con las arpas de Dios, llenos de júbilo, que reconocen la grandeza de su Dios y su dependencia de Él, que solo pueden responder ante Dios agradecidos por lo que han recibido, porque reconocen su indignidad, reconocen que no tienen mérito y solamente Dios puede rescatarles. La alabanza a Dios, la sincera alabanza a Dios, surge de experimentar la obra de Dios. Surge de conocer el carácter santo de Dios. Surge de experimentar las bendiciones que Dios. La alabanza no es un gusto. No es algo que me siento bien haciéndolo, sino es la expresión de gratitud de aquel que ha sido rescatado de la condena y no puede dar nada más a Dios que esa expresión de magnificencia, es decir, gloria sea a Dios. Y esta alabanza surge por conocer el carácter de Dios también. Realmente estos textos nos hablan de la realidad de un Dios que es santo. Nos encontramos con un pueblo que está cantando y está reproduciendo una realidad del cántico a lo largo de la historia. Y el apóstol profeta nos trae delante de nosotros una confrontación. Por un lado está el canto de Moisés. Cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. Por otro lado está el cántico del Cordero. Y son dos cánticos que aparecen en dos momentos cruciales de la historia. Uno, al principio, la primera canción, el cántico de Moisés. ¿Cuándo se produce ese cántico? El cántico de Moisés se produce tras el pueblo haber cruzado el Mar Rojo. Haber cruzado aquel Mar Rojo que suponía la liberación de toda su esclavitud en Egipto. Era el triunfo sobre las cadenas opresoras de la carne de Egipto, de la condena que tenían allí como esclavos. Es el momento en que Dios saca a su pueblo de su pasada manera de vivir y les pone a transitar en un nuevo camino. ¡Qué cántico! Un cántico de liberación, un cántico que exaltaba la gloria del Dios Todopoderoso, que echó a la mar al poderoso ejército de Faraón y que abrió el mar para que el pueblo de Israel transitase en seco. La gloria de Dios se manifestó. Sin embargo, en este momento está el cántico del Cordero. El cántico del Cordero no tiene que ver con el Mar Rojo, tiene que ver con un mar de cristal. Un mar de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. No es el triunfo sobre Egipto, como el que nos esclaviza. Es el triunfo sobre Babilonia, sobre todo un sistema de cosas que da la espalda a Dios,
que exalta lo humano y que intenta ocupar el trono de Dios. Babilonia es ese poder que se levanta para usurpar toda la gloria de Dios, diciendo el hombre, el ser humano, la humanidad, podemos, no necesitamos a Dios, y como dijera el famoso filósofo, Dios ha muerto y nosotros le hemos matado. Ahí entra todo Babilonia, todo ese sistema que rechaza a Dios. Y al cruzar este nuevo mar, este nuevo cántico, ya no es la realidad de Dios sacando a su pueblo de la esclavitud, sino Dios dando entrada a su pueblo a una nueva gloria. Realmente encontramos a aquellos que están adorando delante del trono. Ya no tiene que ver con el camino, con el peregrinaje, tiene que ver con la victoria, con la herencia. Y es la última canción, aquella canción de liberación. Esa canción que se canta cuando los enemigos de Dios han sido ejecutados, cuando la liberación como expectativa de los santos se hace real, cuando el Señor es exaltado sobre todas las cosas. Y ahí el carácter de Dios es el que se pone de relieve. Es el Dios, nos dice ese texto, omnipotente, el Todopoderoso. Es el Dios inmutable, que no cambia. Es el Dios soberano, que gobierna. Es el Dios perfecto, sin parangón. Es el Dios justo, que cumple todas sus palabras. Es el Dios creador, origen de todas las cosas. Es el Dios juez, que tiene el único veredicto que afecta a la humanidad. El carácter de Dios. El carácter de Dios justo, santo, poderoso, demanda su acción. Dios no sería santo si no actuase separándose del pecado y del pecador. Dios no sería justo si no dictase su justicia contra todo aquel que se opone a su ley. Dios es santo y por tanto, puesto que es santo, tiene que juzgar al pecado y al pecador. No puede tolerar la inmundicia. ¿Qué pensarías de un juez cuando llega delante de él un condenado de un delito muy grave? ¿Es culpable? Y el juez dice, venga, no pasa nada, sigue adelante. ¿Sería justo? No, necesita retribución. Si Dios no juzgase el pecado, no sería justo y fiel a su naturaleza. Por tanto, la justicia de Dios es la demanda de su carácter, de su naturaleza. Dios tiene que juzgar el pecado. Y por eso, en este momento, los juicios de Dios se van a manifestar. Justos y verdaderos son estos juicios que se van a manifestar. Van a ser revelados en toda la historia, revelados en su propio carácter, la verdadera naturaleza de los juicios de Dios, no el disfraz que algunos hemos querido pintar en muchos momentos para adaptarlos a nuestra naturaleza, pues se va a conocer al final de los tiempos. ¿Por qué Dios no actúa? Decimos muchas veces frente al dolor que nos rodea, porque Dios es paciente. Y no quiere que ninguno perezcamos, no quiere que ninguno caigamos en esa horrenda cosa que es caer en manos de un Dios vivo. Y por eso es paciente, dándonos una oportunidad al arrepentimiento. Pero hay un momento establecido en la historia que Apocalipsis 15 ya anuncia que está a las puertas, en el cual el juicio va a ser revelado en toda su magnitud, en todo su carácter, y entonces ya no habrá escapatoria. Y por tanto la pregunta que se hace el apóstol es, ¿quién no temerá? ¿Quién no te temerá? ¿Quién no temerá al Dios justo y al Dios santo? Y ante esta imagen de temor, aparece una segunda escena. Versículo 5. Dice, después de todas estas cosas, de esos juicios que se han manifestado, después de todas estas cosas miré, y fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El templo tiene un simbolismo muy especial a lo largo de toda la Escritura. Es el centro de la vida espiritual. El templo va a ser el centro donde el ser humano se encuentra con el Dios creador. Ese punto de encuentro de reconciliación, de esperanza, de inicio de camino, realmente se daba lugar en el templo. Ese templo que tenía su primera manifestación en el tabernáculo, luego el templo de Jerusalén con sus diferentes etapas, luego la iglesia y la comunidad de los creyentes que son el templo de Dios en este tiempo. Pero es el lugar donde el ser humano se concentra, se encuentra para pagar el tributo a Dios. ¿Sabes? Aquí hay un principio interesante y que a veces en nuestros días estamos perdiendo de vista. En nuestros días, dentro de nuestra visión, de nuestra justicia, de nuestra perspectiva, queremos ver la vida espiritual como algo íntimo. Yo creo en Dios a mi manera.
Yo busco a Dios a mi manera. Y es cierto que todos podemos orar y podemos tener una comunión con Dios en la intimidad, pero todos formamos parte de un cuerpo y el templo de Dios tiene que ver con el colectivo. Y si queremos encontrarnos a Dios, es cierto que a solas podemos encontrarnos, pero Dios quiere que le encontremos como templo, como cuerpo. Y una piedra, que es un creyente, no hace templo. Templo es la suma de piedras. Y cuando yo me empeño en vivir al margen de la comunidad del templo de Dios, cuando yo me empeño en destruir el templo de Dios por medio de murmuración, de crítica, de malas enseñanzas, al final estoy acarreando juicio para mí. Porque la responsabilidad, como piedras vivas, es formar parte de este cuerpo para que encontremos y tributemos como templo, como imagen gloriosa de Dios, la alabanza que Él se merece. Y eso lo hacemos en la comunión y en la colectividad. El Señor Jesucristo constantemente nos dice, en esto sabrán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para los otros. En esto verán la diferencia y habrá un testimonio cuando seáis uno, cuando seáis un cuerpo. Y esto realmente el diablo, la bestia, ha sabido cómo destruirlo y sabe cómo destruirlo. Y como creyentes que tememos a Dios debemos de tener un énfasis más grande en la comunión, en el cuidado y en la exaltación del cuerpo de Cristo, del templo de Cristo, que es la iglesia. Porque Dios se manifiesta. Dios está buscando un encuentro con el hombre. Dios ha estado llamando a la humanidad y nos está diciendo, buscadme y viviréis, buscadme en el tabernáculo, buscadme en el templo, buscadme en la iglesia, en la comunidad del pueblo de Dios. Buscadme. Y el diablo está intentando que no le busquemos. Y poner trabas y a empezar a hablar de la hipocresía y a hablar de la impiedad y a hablar de la maldad en la iglesia. Y como yo digo a muchas personas en muchos momentos que me vienen diciendo que en la iglesia hay mucha hipocresía, digo, pues menos mal. Menos mal que toda la hipocresía está en la iglesia y en el mundo hay mucha sinceridad. Menos mal que en la iglesia está toda la maldad y en la sociedad en la que vivimos está toda la bondad. Por lo menos está encerrada en estas cuatro paredes. Pero ¿verdad que no es así? ¿Verdad que es una excusa porque hipocresía la hay en la iglesia y la hay fuera de la iglesia? Maldad la hay en la iglesia y fuera de la iglesia. Porque la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de pecadores. Es donde nos juntamos personas que reconocemos nuestra necesidad, reconocemos nuestro orgullo, reconocemos nuestra hipocresía y decimos, Señor, límpiame, transfórmame, renuévame, trabaja en mi vida. Y Dios nos ofrece ese camino para encontrarnos con Él como el único médico para nuestras vidas. Y cuando nos acercamos a la comunidad del pueblo de Dios, ahí podemos hallarle. Pero habiendo abandonado el templo de la comunión con Dios, ¿qué esperanza queda para la humanidad? Y fíjate que aquí tenemos un punto muy cuidadoso y muy peligroso. Y ese templo nos dice que está abierto. Ese templo de la revelación de Dios sigue abierto como un testimonio de la preocupación de Dios en la historia. Es el tabernáculo del testimonio. El tabernáculo de la presencia de Dios, de la misma presencia de Dios que está obrando y que está transformando vidas. Nos recuerda que el templo en el desierto, donde Dios testificaba con su dirección, con su cuidado, con su providencia para su pueblo. Dios estaba en medio del pueblo guiándoles, sosteniéndoles y sigue estando. En este momento se abren las puertas. Se abren las puertas para que ya no queden frenos para la acción de Dios en la historia. Hasta aquí la paciencia de Dios ha puesto un freno para que su ira no se derramase. A partir de aquí dice que desde el templo, ese templo abierto, va a salir. Va a salir, fíjate, los 7 ángeles que tienen las 7 plagas. Ya no hay freno, las puertas se abren y ahora el juicio de Dios llega sobre la humanidad. Salen los 7 últimos golpes, es lo que significa este término plagas. Impactos en la historia de la humanidad. Ángeles engalanados sin mancha y con toda majestad, que nadie podrá decir nada de ellos. Ángeles investidos de poder real, que nadie podrá frenar. Ángeles equipados con copas. A lo largo de la Biblia, la copa es el continente, como de forma figurada, el continente de la porción de las bendiciones o desastres que están asignados para la historia de la humanidad. Y realmente estas copas están conteniendo la ira reservada para los que no creen. La ira reservada para todos aquellos que están debajo del mar de cristal. Todos aquellos que no han aceptado la gracia de Dios, lo único que les espera es el juicio de Dios.
El que cree en el Hijo, citamos mucho Juan 3:36, tiene vida eterna, está sobre el mar de cristal de la gracia. El que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa la gracia de Dios, no verá la vida, no verá el trono de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Las copas están dispuestas. Y ese templo, del cual salen los ángeles, no queda vacío. Dice que se llenó de la gloria de Dios, de su poder, y nadie podía entrar hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. ¿Sabes? La presencia de Dios lo llena todo. Nadie puede entrar, nadie puede acceder a la presencia de Dios por su propia voluntad y por sus propios méritos. Nadie tiene autoridad. No hay más lugar para la gracia. Dios lo llena todo, ya no quedan más oportunidades. Si has rechazado la gracia, solo queda la herencia del juicio, el destino del juicio. Y por eso, cuando consideramos esta advertencia que viene desde el trono, que viene desde el templo, de la misma presencia de Dios, de que sus puertas se están abriendo para derramar juicio, nos encontramos con una advertencia seria. Lo que realmente nos debiera de preocupar es que el juicio de Dios es real. ¿Sabes? Llevamos tiempo donde hablamos muchas personas y nos damos cuenta de que la situación social y global en la que vivimos nos está advirtiendo que la venida del Señor es inminente. Y muchas personas seguimos pendientes de todas estas realidades. Vemos catástrofes naturales, vemos como multitudes de personas en un momento pierden su vida y todo lo que habían construido. Vemos como las crisis globales están cada vez robando más el gozo y la esperanza. La desconfianza y el engaño prolifera por todos lados, en el ámbito espiritual y en el ámbito social, en todos los ámbitos de la vida. Vemos que los conflictos se recrudecen en diferentes aspectos y lugares y ambientes. Vemos cómo es imposible debatir sobre ideas sin terminar cayendo en el insulto, en el menosprecio, donde aquel que opina diferente parece que tenemos que pisotearle. Y todo esto son golpes que nos dice la Escritura que son señales de que Dios está llamando a la puerta diciendo estoy llegando. Pero va a llegar un momento en el que el juicio real de Dios en todo su esplendor, el juicio consumado se va a derramar sobre la tierra y ya está ahí. Y esto debería de preocuparnos porque está llegando. Y ante esa realidad, Dios nos dice que hay una provisión por tiempo limitado. Es la provisión de su gracia. Es el mar de cristal. Ese mar que no depende de lo que nosotros hacemos, sino de la justicia de Dios imputada en Cristo. Ese mar que podemos aceptar cada uno de nosotros por medio de la fe, depositar en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese mar que no tiene que ver con lo que yo puedo lograr, sino con lo que Cristo logró por mí. Pero es una provisión de tiempo limitado. Y cuando desprecio la gracia, el juicio es lo que me queda. Pero en medio de todo este ambiente hay una consideración urgente, y es la de recuperar la santidad de Dios. ¿Sabes? Vivimos tiempos donde cuando hablamos de Dios es para denigrarle, para rechazarle, para faltar temor. Y hemos perdido de vista la realidad de un Dios santo, omnipotente, todopoderoso, que debiese derramar temor en nuestros corazones. Temor en nuestras conductas, en nuestras acciones. Temor en nuestra forma de hablar y de actuar. Temor para tener en cuenta que Él no tiene que ver con todo lo humano. No tenemos que hacer un Dios a nuestra manera, no tenemos que creer en Dios a nuestra manera, tenemos que creer en Dios a su manera, tal como lo estipula en su palabra. Tenemos que volvernos a Él. Y puesto que estas son unas urgencias de nuestra vida, hay un juicio, hay una gracia y hay una santidad de Dios que tenemos que recuperar. Hay una necesidad que de forma apremiante tenemos que plantearnos frente a un Dios santo justo que viene. ¿Estoy preparado para encontrarme con Él? Ante los juicios que están dispuestos para derramarse, ¿estoy preparado? El profeta Oseas escribía estas palabras mucho tiempo antes que Juan el Apocalipsis. Oseas capítulo 4, versículos 11 y 12. Os trastorné, dice el Señor. Os trastorné como a Sodoma y a Gomorra. Y fuisteis como tizón escapado del fuego, tuvisteis una oportunidad. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová.
Por tanto, así haré contigo. Y porque te he de hacer esto, decía el profeta Amós, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Sabes? En estas semanas estamos viendo cómo Dios está trastornando la tierra. Cómo Dios está permitiendo que esta tierra gima con dolores y nos advierte. Cómo nos da una oportunidad más de poder reflexionar y considerar las cosas. ¿Pero estamos volviéndonos a Dios? ¿O estamos rebelándonos contra Dios? Si no nos volvemos a Dios, no hay vida. Palabras del profeta. Buscadme, dice el Señor, y viviréis. Buscadme y hallaréis descanso para vuestras almas. Buscadme y tendréis paz. Pero alejándonos de Dios, alejándonos de la fe en Cristo, no hay esperanza. La advertencia es seria. ¿Qué te preocupa del mañana? ¿Lo efímero, pasajero que al final vas a perder? ¿O la realidad de tener que comparecer delante de Dios? Y si te preocupa ese momento de comparecer delante de Dios, prepárate. ¿Cómo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de la ira venidera. Que Dios te bendiga. Hay un sitio en el cielo para aquellos que en Cristo han creído. Una vida de felicidad al lado de Cristo por la eternidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Ahora es tiempo de buscarle. Otro día, tal vez sea tarde. No desprecies la oportunidad. Hoy Cristo te brinda la felicidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Hay muchas cosas que te atan en la vida. Vives enfrascado en los problemas de hoy. Solo tu dinero, tu trabajo y tu placer ocupan tu quehacer, tu quehacer. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Cuán importantes son las decisiones que hemos de tomar en la vida y cuán difíciles en momentos de tomarlas. Realmente la Escritura nos permite tener momentos de pausa, de confrontación con lo que ha de venir. Nos preocupan las cosas a corto plazo, pero realmente aquellas que tenemos de forma inminente y que van a tener repercusiones para la eternidad nos preocupan.
¿Nos preocupa nuestra relación y el momento en que tengamos que comparecer delante de Dios? El autor de Hebreos es contundente cuando dice, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y ahí se acaba. No, el autor dice, y después de esto, el juicio. Después de esto, el momento de separación, donde cada uno va a ser examinado en base a la respuesta que ha tenido delante de Dios. ¿Y estás preparado para ese momento de tener que comparecer delante de Dios? Hoy Dios te invita a prepararte para encontrarte con Él. Prepararte por medio de la fe. Prepararte diciéndole al Señor, es verdad, Dios, perdóname. Reconozco que soy pecador. Reconozco que no merezco nada. Y me vengo a ti. Me refugio en ti. Sé tú mi ayuda, sé tú mi socorro. Sé tú aquel que me recoges constantemente de tu mano. Sé tú aquel que me llevas a vivir sobre el mar de cristal. No te conformes con cruzar el mar rojo que te habla de libertades humanas. Anhela cruzar el mar de cristal que te habla de una herencia eterna. Y eso solo es por la obra de Cristo. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Libertades materiales o una herencia por toda la eternidad? Que Dios nos ayude a elegir, pero a elegir lo mejor, a elegir aquello que conviene, aquello que nos libra del juicio que vendrá. Por eso voy a pedir al Señor que nos dé sabiduría. Vamos ahora. Y la Escritura nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría para saber escoger, pídala a Dios. Y que Él abra nuestros ojos para escoger la mejor parte. Gracias, Señor, porque tú nos provees por medio del Señor Jesucristo una esperanza eterna, una esperanza inconmovible. Gracias, Señor, porque por medio de Cristo tú nos libras de la ira que ha de venir. No en base a lo que nosotros somos, porque aún siendo pecadores y merecedores de todo, tú has muerto por cada uno de nosotros en aquella cruz del Calvario. Pero enséñanos a aceptar ese regalo, a recibirlo por la fe, a no intentar conquistar nosotros lo que no podemos conquistar, sino descansar en tu provisión para nuestras vidas e intentar vivir cada día en el temor de aquel que es Señor, soberano y juez de todas las cosas. Señor, danos un vivo temor por la eternidad. Danos un vivo temor por ese momento en que tendremos que comparecer delante de tu presencia. Por eso, Señor, perdónanos tantas veces en que nos dejamos seducir por el aquí y el ahora y nos olvidamos de que lo importante es lo que ha de llegar. Y ayúdanos a llenarnos con una visión renovada de tus cosas. Te lo pedimos a ti y te damos muchas gracias en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.